En la Araucanía se están viviendo días de tensión debido a los diversos actos de violencia que se han registrado en la zona. Ataques incendiarios a diversos fundos, en uno de los cuales incluso costó la vida al matrimonio Luxinger-Macay. El gobierno reaccionó mandando más contingente policial y busca implementar la ley antiterrorista en contra de las personas que resulten responsables de estos ataques. A su vez, se realizó una mesa de diálogo entre el gobierno y las comunidades mapuches para buscar una solución al conflicto. Tras ser proclamado como precandidato presidencial de la UDI, Lawrence Goldborn lanzó duras críticas a la concertación. Son los mismos que protagonizaron los escándalos de corrupción en ferrocarriles, en Chile Deportes, en el MOB Gate. Que no se nos olvide, esa es la concertación, esos son los que quieren volver. Tras estas palabras, la oposición respondió afirmando que el exministro de Obras Públicas se quitó la piel de oveja y que los ataques a los gobiernos anteriores se deben a la baja de la actual administración en las encuestas. Por otra parte, Michelle Bachelet sigue en completo silencio y aseguró que solamente hablará sobre una posible candidatura presidencial en marzo. En la última encuesta CEP, la exmandataria obtiene un 54% de los votos. Su más cercano competidor es Lawrence Goldborn con un 15%, Marco Enrique Sominami con 8 puntos porcentuales y Andrés Salamant con 7. Habrá que esperar hasta marzo entonces para ver si Bachelet finalmente decide competir nuevamente por el sillón presidencial. Los cupos para competir al Senado por Santiago Oriente parecen complicarse cada vez más. Manuel José Osandón sigue con la idea de llegar a la Cámara Alta y espera pelear contra Iván Moreira o Enafón Bear. La disputa se ve dura en este sector debido a las fuertes declaraciones que ha habido entre Osandón y Moreira, tensionando aún más las relaciones entre Renovación Nacional y la UDI. Eso sí, habrá que esperar a las primarias al interior de la Unión Demócrata Independiente para definir con quién competirá el ex edil de Puente Alto. Otro aspecto que será obligado a tratar en la agenda programática de los presidenciables es el proyecto de acuerdo de vida en pareja para regular las uniones civiles. La iniciativa cuenta con muchos adeptos, pero también con varios detractores que temen que tras la aprobación de este documento se posibilite la futura aprobación del matrimonio entre parejas del mismo sexo. Bueno, hay muchos temas, así es que vamos a entrar de inmediato. Multiplicidad de temas, todo uno tras otro. Pero tengo la impresión que las cosas empiezan a evolucionar en un sentido razonable. Mira, vamos con los temas de la Araucanía. Primero el gobierno anunció poco menos que estado de sitio, situación excepcional, y hoy tenemos que el ministro del Interior ha ido a la Araucanía, ha ido conversando, probablemente con gente más cercana, pero ya establece un principio de diálogo y se rescata la cumbre mapuche que se realiza mañana. ¿Qué está pasando dentro del gobierno? ¿Es el camino correcto? ¿Hay que politizar? ¿Hay que militarizar? ¿Cuál es la salida? A ver, yo, Alejandro, también tengo una visión positiva que por lo demás remarca lo importante que es enfrentar los conflictos con una mirada política. Yo creo que efectivamente en la Araucanía se produjo un antes y un después, luego este brutal asesinato. Creo que ha habido una condena unánime a las acciones violentistas, a acciones que tienen claramente un cariz terrorista. Nadie está hoy día por una militarización del conflicto y se están abriendo efectivamente compuertas para una mesa de diálogo, para un entendimiento con participación de todos los sectores que rechacen la violencia. Yo creo que ese es un buen camino. Perdón, cuando habla de todos los sectores que rechazan la violencia, estamos hablando también de las comunidades que no están a favor de este gobierno o gente que hoy día tiene representación y en algún momento apoyaron a la CAM. A ver, es que son cosas completamente distintas. Yo creo que el núcleo terrorista que opera en la Araucanía es un núcleo particularmente reducido, organizado, radicalizado, y en consecuencia yo jamás conectaría o extendería esa acción terrorista al conjunto de las comunidades. Entonces, ya hay en esa mesa, como dice Alejandro, avances positivos. Creo que por fin vamos a dar un paso en materia de reconocimiento constitucional de los pueblos originarios. ¿Por qué eso no ha pasado? La verdad es que había un entrampamiento. ¿Por qué? ¿Hay opositores en el Congreso? Lo que pasa es lo siguiente. Yo mismo fui autor de un proyecto que fue aprobado en el Senado precisamente para avanzar en este reconocimiento. Lo que no ha ocurrido es que no se ha dado la puntada final. Algunos consideran que la propuesta constitucional que está aprobada en el Senado es insuficiente, otros consideran que va demasiado lejos. Falta ahí una articulación política que yo creo que el ministro Chadwick va bien encaminado en términos de conseguirla. También yo creo que hay bastante consenso en que las políticas focalizadas en la Araucanía tienen que continuar como una política de Estado. O sea, uno revisa los índices y se da cuenta que efectivamente hay un rezago en los pueblos originarios, particularmente expresado en la Araucanía. Y también creo que hay que avanzar en un tema muy de fondo, que es el tema de las tierras. La verdad que todos coinciden hoy día que el programa de entrega de tierras no ha sido cabalmente exitoso,
lento, poco apoyado. A ver, lento, con señales equívocas. ¿Por qué digo por señales equívocas? Porque en algunos casos hay evidencia que precisamente grupos violentistas son los que han obtenido estas tierras. Pero al mismo tiempo, la entrega de tierras, y en esto coincide todo el mundo, tiene que ir de la mano de un apoyo productivo para que esas tierras realmente sirvan y que realmente, valga la redundancia, se transformen en terrenos propiamente productivos. Ahora, creo que aquí, Alejandro, Beatriz, también hay posibilidades de dar un paso más. Creo... Mira, junto con el reconocimiento, porque el reconocimiento es valorar la cultura y la diversidad de Chile como una sociedad multicultural. Pero hay organizaciones mapuche, y a mí me parece que hay experiencias de países mucho más desarrollados que la han resuelto, que piden ciertas formas de gestión autónomas. ¿Eso está en el horizonte? Yo pienso que, a ver, hay distintas variables, ¿no? Hay países que, como dice Alejandro, Beatriz, efectivamente han sido muy exitosos. Los ejemplos que inmediatamente vienen a la cabeza son Canadá, Nueva Zelanda y en menor medida Australia. Pero las cosas por su nombre. En ninguno de esos países lo que se plantea es una suerte de Estado dentro del Estado y una suerte de separatismo, como algunos grupos radicales de los pueblos originales plantean. En el tema de las tierras, yo creo que esta mesa de diálogo debiera dar quizás un paso más. Yo creo, por ejemplo, y esto es una cosa de sentido común, si hay una deuda histórica del Estado chileno hacia esos pueblos originarios, en algún minuto hay que cuantificar, hay que hacer una suerte de catastro en términos de cuánta tierra, de qué territorios, de qué antiguas mercedes estamos hablando y encontrar una manera, como ustedes mismos han señalado, de ordenar este proceso. Pero yo realmente creo que el manejo político que el gobierno ha tenido de esta materia creo que realmente va bien encaminado. Todos rechazamos la violencia y todos nos sentamos a la mesa para buscar soluciones de fondo. Ahora, una de las soluciones o algo que planteó el presidente, que hoy día el ministro del Interior empezó a aterrizar un poco, fue reflotar de alguna manera la ley Hinspeter. El ministro se mueve y dice, llamémosle mejor una ley de seguridad pública. ¿Qué debería tener una ley de seguridad pública? Y no es riesgoso de repente enfrentar algo como esto, que es tan delicado porque restringe ciertos derechos de las personas en un momento en que se está focalizando lo que pasa en la Araucanía. A ver, es que son dos cosas completamente distintas, ¿no? El tema de la Araucanía y la ley, llamémosla de actualización de las normas de orden público, son dos cosas distintas. La verdad que si uno revisa las normas de orden público, vienen casi con el origen del Código Penal, es decir, ya no el siglo pasado, sino 1800 y tanto, y por lo tanto una actualización parece bastante conveniente. Yo creo que el ministro Chadwick también ha dado un buen paso al despenalizar esto que en algún minuto se habló de transformar en delito las tomas de establecimiento. Entonces hoy día lo que se está conversando, yo creo que también en un ambiente de bastante armonía política, son por ejemplo cosas como la siguiente. Si se produce una interrupción de comunicaciones, de vías, que se hace con violencia en las personas o con violencia de vías de hecho, y simultáneamente se resiste una acción policial, entonces ya no estamos frente a una simple manifestación propia de, uno lo que podría decir, de una democracia donde la gente tiene que tener el derecho a protestar y manifestarse. Estamos frente a un hecho de distinta naturaleza. Yo creo que el Congreso, frente a esos casos de tomas violentas de vías públicas, donde hay resistencia también violenta a la acción policial, donde hay vías de hecho, hay que ajustar esa legislación. Después, perdón, solo para aclarar, estamos hablando de algo que sería distinto a lo que conocemos como ley Hinspeter. Absolutamente, yo creo que el cambio que hay es un enfoque diferente y además el ministro Chadwick lo ha expresado en la lógica de buscar un entendimiento. Ahora, por eso vuelvo a decir, representa una vuelta en el camino, porque la ley Hinspeter, cuando uno la revisa, la verdad es que muchas de las disposiciones que tiene, en realidad hay normas antiguas, pero hay normas que establecía. Y lo que era llamativo, lo nuevo, en realidad, en el fondo, criminalizaba la protesta social. A ver, algunos lo pueden interpretar así, obviamente que el gobierno no tiene esa visión, pero lo importante es que se está avanzando en un tema que es significativo, porque también en el proyecto, esta llamada ley Hinspeter, ahora quizás le van a poner a esta nueva ley Chadwick, por ejemplo, ¿cómo no va a ser razonable que si de pronto en una manifestación estudiantil o en una manifestación callejera sobreviene por parte de quienes actúan encapuchados una acción extraordinariamente violenta de destrucción de bienes públicos? Pues hay veces que hay un kiosco, ¿no es así?, de un pequeño empresario, se produce una manifestación y simplemente una horda de delincuentes encapuchados
rompen absolutamente todo, saquean, roban, agreden a las personas. Pero eso en todo caso está establecido en las leyes. Habría que quizás mejorar la redacción actualizada. Lo que se está haciendo en este proyecto, y que yo entiendo estaba en el proyecto anterior, es precisamente cuando estas conductas se establecen en el contexto de una movilización con las características que estoy señalando, se establece entonces una penalidad agravada. ¿Cómo no va a ser razonable? No es lo mismo que una persona robe caminando por la calle y que robe un kiosco de diario o un expendio de bebidas. Eso es un delito que hoy día está. Si esa conducta se traduce, como lo hemos visto tantas veces en la televisión, donde a propósito de una movilización, un grupo de delincuentes, porque esos son, se enquistan en la movilización y simplemente arrasan con todo lo que se pone por delante, ¿cómo no va a ser razonable? Pero Andrés, o sea, uno obviamente querría eso. Si el gran problema hoy día es que esas personas parecen no detenerlas y esas personas terminan eclipsando a Carabineros. Bueno, ok, es que ahí hay un punto que es importante. Yo creo que si estamos de acuerdo en que las manifestaciones tienen que tener un carácter pacífico y no tenemos que dejar que se utilicen para que un grupo de personas que se infiltran o que se enquisten actúen de esa manera, entonces ya hemos dado un paso adelante. Yo concuerdo ciertamente con Beatriz, y este es un tema general de eficiencia de la acción policial. Siempre se puede mejorar la acción policial. Pero aquí también hay algo que es importante. Yo soy una persona particularmente respetuosa del accionar de Carabineros. Y uno ve también en estas manifestaciones cosas que uno no quisiera ver. De pronto hay un carabinero que está cumpliendo con sus tareas de cautela de orden público y uno, ¿qué es lo que ve? Ve que de pronto es agredido brutalmente por una horda de personas que participa en esa manifestación. Sí, yo creo que entonces yo lo que digo ahí es lo siguiente: en todos los países del mundo debe haber un adecuado respeto por la autoridad policial y en consecuencia a mí me parece que si por ejemplo carabineros son agredidos de esa manera por estos grupos que hemos visto enquistados, encapuchados, tiene que haber ciertamente una adecuada penalización. Yo pienso que eso debiera ocurrir en Chile y debiera ocurrir en cualquier país. Admitiendo eso, el gobierno muchas veces ha dicho, mira, sabemos quiénes son, pero en el fondo no lo podemos probar en los tribunales. Tengo la impresión que, además de un tema en la calle, etcétera, hay un déficit en la policía de trabajar menos la represión y más la inteligencia policial. Porque uno mismo ve las manifestaciones que de pronto, pero una cosa absurda, hay una represión a los que están relativamente pacíficamente manifestando y 2 cuadras más allá hemos visto unos ataques a la propiedad, pero son tremendos y no aparece un solo policía y pasan 20 minutos y media hora también. Sí, a ver, yo creo que hay consenso en que la inteligencia en la acción policial, entre paréntesis también lo señalaba creo Beatriz, en el caso de la Araucanía, todo el mundo coincide que hay un déficit de inteligencia y por lo tanto tiene que haber de parte de las autoridades de Carabineros un reforzamiento de esas acciones de inteligencia. Pero también desde un punto de vista político, lo que tiene que haber es un respaldo al accionar de Carabineros y que siempre las fuerzas de Carabineros, cuando actúan obviamente al amparo de la ley y de sus atribuciones, sientan que existe un respaldo para su acción. Cuando yo veo, como vimos el año pasado o el año antepasado, una agresión de una inusitada violencia, yo tengo grabada en la cabeza una toma muy extendida en la televisión donde hay un carabinero en el suelo y hay una persona que lo está golpeando con un patín, con un de esos skate, ¿no? Sí. Verdaderamente en una actitud que le podría haber ocasionado porque la persona estaba sin casco, ¿no? Sí. Que con un ánimo verdaderamente uno casi diría de una brutalidad absoluta. Yo creo que nosotros en esos casos tenemos que tener muy claro dónde ponerse. Yo lo tengo clarísimo, al lado de Carabineros y de las fuerzas que resguardan el orden público. Andrés, a propósito que usted toca Carabineros, me gustaría mucho su opinión como un candidato presidencial y tiene que ver con lo que señalan personas que trabajan y son parte de las comunidades en la región de la Araucanía. Y ellos dicen, ¿por qué se mira tan distinta a las situaciones? Ellos entienden que es horroroso el crimen de donde murió el matrimonio Luxinger-Macay, pero ellos dicen en otras muertes, por ejemplo la de Matías Catrileo, no solamente no hay una reacción masiva igual, sino que el carabinero que le disparó no pasó un día en la cárcel y más encima sigue en la fila de Carabineros y Carabineros lo respalda. ¿Usted qué opina de eso? Bueno, obviamente creo que el ministro del Interior se refirió precisamente a esa materia en el día de hoy y ese es un tema que tendrá que ser revisado precisamente por el alto mando de Carabineros y por las autoridades políticas. Lo que pasa es que aquí hay que tener una mirada de conjunto y una mirada serena. O sea, así como yo he señalado con total claridad
que lo lógico políticamente hablando, y lo digo como candidato a la presidencia, es un respaldo enérgico a la acción de Carabineros cuando es agredida en este tipo de manifestaciones. Bajo ninguna circunstancia eso puede significar que cuando existe violencia innecesaria, más allá de las circunstancias en que se produzca, debe haber una situación de complacencia o mirada ancha. Sí, y para ahora, redondear, y también, Alejandro, pero sí, también pensemos lo siguiente. Ustedes se fijan, a ver, lo voy a decir con todas sus letras. Yo creo que los chilenos tenemos que estar orgullosos de nuestros carabineros. Hemos visto, por ejemplo, episodios como el que afectó a un connotado director de un equipo de fútbol, donde las personas por no realizar los procedimientos simplemente se fueron de baja de la institución. Entonces, lo que yo siento es que en general tenemos una muy buena policía. Y el punto que marca Beatriz, yo coincido con ella absolutamente. Defensa cuando Carabineros es agredido y que se asuman administrativamente las responsabilidades cuando algún miembro del cuerpo carabinero se sobrepasa o simplemente actúa al margen de la ley, que digamos las cosas como son, es la regla, yo diría, habitual. Yo conozco yo creo que hay muy pocos países en el mundo, no quiero hablar de nadie en particular, sí, donde por ejemplo, ¿no es así? Un oficial de Carabineros trata de sacarle parte a la señora y se va de baja. O cuando se produce esto con una figura del espectáculo o del mundo deportivo y hay un procedimiento irregular y las personas simplemente, en pocas horas, simplemente abandonan la institución. Sí, correcto. Bueno, muchas gracias, Andrés. Beatriz, muchas gracias.